Como usted sabe, las cifras más recientes de la actividad productiva, de la inversión, han sido relevantes, sobre todo desde junio para acá, crecimientos de doble dígito. Y bueno, uno de los sectores que comienza a ver la luz al final del túnel, después de varios años de estar, digamos, de capa caída, sin duda alguna es la industria de la construcción. El dato más reciente indica que estaría creciendo del orden del 36%, de acuerdo a lo que pues las nuevas estadísticas que está manejando también el INEGI con el cambio de base de comparación. Y bueno, para platicar cuál es de veras la realidad que está teniendo el sector de la construcción, está con nosotros Francisco Solares, que le agradecemos que nos acompañe, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Francisco, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rogelio. Buenas tardes a ti y a todo su auditorio. Pues coméntanos, ¿cuál es la visión real de la industria de la construcción, más allá de las cifras que reporta el INEGI? Sin duda algunas cifras relevantes por su crecimiento, pero pues tenemos la impresión de que pues después de estar varios años en el fondo, pues un pequeño repunte pues da lugar a estos crecimientos de 30 y tantos % que a muchos impresionan. Bueno, creo que tienes la razón y lo dices muy claro. Bien, venimos de un fondo, por así decirlo, como Sí, muchas de las actividades económicas en el mundo, que fue por la pandemia en el 2020. claro. Y bueno, pues desde luego que vemos con muy buenos ojos y con beneplácito que se esté recuperando, que estemos teniendo ya una tendencia de crecimiento, tanto en la inversión, como desde luego que se refleja de manera casi lineal con la construcción, la producción de las empresas constructoras. Sí, Desde luego son números atípicos, son números, como tú dijiste, de dos dígitos, que nosotros consideramos que tienen su razón de ser en una mayor inversión en la parte pública de la inversión para construcción, sí. que el año pasado y promedio en los últimos años ha sido un 20% del total de la inversión en la construcción, el sector público, y un 80% la inversión del sector privado. Pensamos que en este año y desde fines del 2022 empezamos a percibir, a notar realmente por los números que publica el INEGI un crecimiento en la inversión pública y que seguramente tiene que ver con el compromiso del presidente de la República de terminar los proyectos prioritarios en su administración. El Tren Maya, fundamentalmente, la refinería de Dos Bocas, que todavía se le está invirtiendo dinero, a pesar de que ya fue inaugurada, pero todavía no está en funcionamiento. Claro. Y bueno, ese incremento se ve reflejado en estos números del INEGI. Sin embargo, nosotros analizamos o le damos seguimiento al PEF, al Presupuesto Federal para Construcción de Infraestructura. Y ese seguimiento, ese presupuesto no refleja estos números que nos da el INEGI. Es decir, se está invirtiendo, es un hecho, estamos viendo que se está moviendo la construcción, Sí. pero no se han reflejado todavía en los números oficiales de que le damos seguimiento del PEF. Esto es fundamentalmente en base a los números que proporciona la Secretaría de Hacienda y eso es a lo que seguimos nosotros. Por otro lado, creemos que incipientemente ya está invirtiéndose más en la parte privada de construcción por el fenómeno del nearshoring. Y digo incipientemente porque no hay todavía la infraestructura que requerimos para satisfacer la gran demanda que tenemos de empresas que quieren establecer sus plantas de fabricación en México. Pero desde luego estos dos factores influyen en el crecimiento de la inversión, pero los números realmente son, te digo, nos sorprende el tamaño, pero qué bueno que podamos seguir con esa tendencia en este 2023 y todavía en el 2024. Claro. Francisco, ¿en qué medida estas variaciones que son de doble dígito, como mencionamos, obedecen también al cambio de base en las cuentas nacionales que desde hace unos meses tiene el INEGI al cambiar ahora la base de comparación al año 2018?
Pues mira, yo creo que no es una variación importante, sustantiva. Sí pueden variar algunos décimas de punto, quizá un punto, pero no realmente para subir de una inversión del orden del 6% el año pasado a una inversión de casi el 20% este año, por decir un número, ¿no? Sí. Esto no obedece a ese cambio de base, porque realmente lo que sucede es que antes daban los números en pesos y ahora están en base a un índice con una base a una fecha de 2018. Entonces, ese no es lo importante. Lo que a nosotros nos llama la atención, por ejemplo, es que se están tomando en cuenta en estas inversiones que, insisto, es de manera paralela o es semejante a lo que facturamos las empresas constructoras. Se está tomando en cuenta lo que está generando en la construcción los proyectos encargados al ejército mexicano. Sí. Y bueno, pues de ahí no sabemos exactamente cómo se estén tomando los números, porque por un lado hay un decreto del presidente López Obrador donde ha determinado que todas las obras que ejecute el ejército son de seguridad nacional, aunque sean obras civiles y son obras que se están haciendo con parte del presupuesto público o con todo el presupuesto público, pues no se pueden transparentar porque son de seguridad nacional. No se puede dar información de esas obras. Claro. Entonces, seguramente eso también está influyendo. E insisto, quizá la cantidad más importante sea esta derrama de dinero importante, es una inversión, pues para poder terminar en los tiempos que el presidente de la República ofreció al pueblo de México, que terminaría estos proyectos prioritarios. Sí, Francisco, por otro lado, ¿qué está ocurriendo con la industria de la construcción de casas, que también pues contribuye de manera muy importante al mercado interno, pues por el efecto multiplicador que tienen varias ramas industriales? Sí, mira, te comento de lo que son las casas, que yo diría las que son financiadas por las instituciones que administran los dineros públicos, como el Infonavit, como Fobiste, como estos créditos que antes se le llamaba de vivienda de interés social, en términos generales. En ese rubro de la vivienda hemos tenido un decremento prácticamente constante en los últimos 5 años, sí, que se ha visto acelerado, sobre todo en la vivienda más económica, la que está destinada a los trabajadores que tienen menos ingresos. Y uno de los factores es, bueno, desde luego la inflación en el costo de los materiales, y las altas tasas de interés que se tienen actualmente. Y esto, como resultado, se tiene que tengamos menos oferta de vivienda, porque los desarrolladores no pueden ofrecer vivienda a los costos en los que pueden los trabajadores adquirirla. Sí. Y además esto se incrementa porque se quitaron los subsidios que daba antes el gobierno para poder tener acceso a un trabajador a un crédito del Infonavit. Sí. Y esto hace que estemos los desarrolladores construyendo menos casas, hay menos oferta de ese nivel y hay menos trabajadores que puedan acceder a una casa de ese tipo. A una vivienda. Pues sí, ahí está uno de los grandes pendientes para la próxima administración, volver a reactivar la construcción de casas. Francisco Solares, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, gracias por acompañarnos esta tarde. Al contrario, Rogelio, mis saludos para Darío. Que estén muy bien. Muchas gracias.